Tan triste y tan lejos de Dios me sentí y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí que dijo ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas llamas, encuentro la paz en seguir a Jesús y
Muy bienvenidos, queridos hermanos que nos están acompañando nuevamente aquí a través de las redes sociales. Estamos con ustedes nuevamente para compartir la palabra del Señor, y por estos medios les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que nos estarán acompañando durante este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando, como ustedes pueden mirar aquí en su pantalla, el tema que aparece hablando acerca de los mensajeros silenciosos, y estaremos tratando el día de hoy un consejo ignorado, donde el tema va a estar abarcando parte de la apostasía que tristemente ha entrado en la iglesia. Por eso es que los invitamos a que se queden con nosotros para mirar por qué es que en nuestra iglesia podemos encontrar que se encuentra en un estado caótico. Y vamos a entender por qué es que como iglesia necesitamos hacer un reavivamiento y una reforma de la verdadera piedad, como dice la palabra del Señor. Por eso vamos a colocarnos de rodillas y vamos a buscar a Dios en oración para comenzar con el estudio de la palabra del Señor. Así que los invitamos a que nos pongamos de rodillas para buscar a nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor, estamos aquí colocados, puestos de rodillas, suplicándote y pidiéndote tu dirección para que podamos comprender tu inmensa palabra que nos has dejado para este tiempo, para conocer nuestra historia profética. Te ruego y te suplico por nuestros hermanos que se estarán conectando en el estudio de la palabra del Señor, en el estudio de los testimonios, y que sea un consejo para los que todavía tenemos discernimiento para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, Señor, te ruego y te suplico que pongas ese carbón encendido en mis labios para poder transmitir tu palabra, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio con nuestro estudio de esta noche, y vamos a mirar para que quede en la grabación nuestro versículo que estaremos estudiando el día de hoy, y que va a ser nuestro versículo para esta serie que estaremos comenzando. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 119 y el versículo 126. Dice la Biblia: tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. Si nosotros nos damos cuenta, ahí dice la palabra de Dios que necesitamos hacer algo, que necesitamos actuar, que necesitamos este reavivamiento y esta reforma. Si nosotros hacemos un recuento del estudio que tuvimos este sábado que pasó, donde tocamos y colocamos las bases de este estudio que se llamó, así como los mensajeros silenciosos denunciando la apostasía, de igual manera miramos que para colocarnos en el mensaje de los tres ángeles necesitamos hacer un reavivamiento y una reforma, y que los que estén capacitados y los que hayan aceptado estos tres mensajes angélicos van a estar ahora capacitados para dar el fuerte pregón. Miramos nosotros en nuestro estudio pasado que la reforma pro salud es
el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, y para dar el fuerte pregón necesitamos tener la reforma pro salud. De igual manera, miramos nosotros que el mensaje del tercer ángel va de la mano con el mensaje del cuarto ángel. Y miramos nosotros que de igual manera, si no tenemos este reavivamiento y esta reforma, no podremos dar el mensaje del cuarto ángel. Por eso, en esta ocasión vamos a estar mirando que necesitamos otro fundamento o otra parte de este mensaje del tercer ángel. Y eso es la ciencia de la verdadera educación. Miramos en nuestro estudio pasado que cuando el pecador llevaba un cordero a el santuario, este cordero tenía que ser examinado 3 veces. El primer examen de este cordero lo hacía el pecador. El pecador tenía que examinar bien detenidamente que el cordero fuera sin mancha y sin defecto. Luego este cordero pasaba una segunda revisión, y esa segunda revisión era cuando ya lo revisaba ahora el sacerdote en el atrio. Posteriormente, después de haber pasado esa segunda revisión, ese cordero necesitaba pasar una tercera revisión, y es que ahora el sacerdote tenía que cortarlo, abrirlo, y tenía que revisar sus intestinos, sus órganos, que todos ellos estuvieran limpios. Posteriormente, cuando esos órganos estaban limpios, ahora ese cordero podía ser ofrecido en el altar de sacrificio, en el atrio del santuario. Así de igual manera, nosotros necesitamos ser examinados para poder dar el mensaje del fuerte pregón. Y ese examen lo pasamos a través de los 3 mensajes angélicos. Cuando pasamos esos 3 exámenes del mensaje de los 3 ángeles, ahora estaremos capacitados para recibir la lluvia tardía, y luego inmediatamente daremos el fuerte pregón. Ahora, nosotros sabemos que la lluvia tardía empezó a caer a partir de 1888 en adelante. Y muchos están ahorita ya dando este fuerte pregón. Miramos nosotros también que en la actualidad también va a haber un falso fuerte pregón. Este falso fuerte pregón, como lo llama la Biblia, que son falsos reavivamientos, van a destituir los requisitos que pide el consejo del testigo fiel a los que quieran dar este fuerte pregón. Es decir, el falso pregón del cuarto ángel simplemente no le va a solicitar que usted tenga la reforma pro salud. El falso fuerte pregón no le va a solicitar que usted tenga el mensaje de los 3 ángeles. El falso fuerte pregón no le va a pedir a usted el reavivamiento y la reforma. Por eso es un falso fuerte pregón, es un falso reavivamiento, porque no está convirtiendo el alma a imagen y semejanza de Jesús. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, vamos a mirar nosotros que la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 4 y el versículo 16, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Es decir, que este verdadero fuerte pregón versus el falso fuerte pregón, encontraremos que van a chocar, y si no conocemos los requisitos para el fuerte pregón, vamos a estar mezclando la verdad con el error. Es por eso que en este estudio vamos a mirar nosotros que para dar este fuerte pregón hay requisitos que necesitamos dar, y vamos a mirar nosotros en el estudio de hoy que como iglesia hemos ignorado un consejo que Dios nos ha dejado. Por eso
vamos a mirar en el libro de Mateo, en el capítulo 7, que en el falso fuerte pregón encontraremos que Dios nos ha dicho a través de las sagradas escrituras, donde dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, que en esta amonestación rechazada, en este consejo rechazado, van a estarlo liderando los falsos profetas. Y como en nosotros vamos a mirar, vamos a ver que en los mensajeros silenciosos nos dejaron los consejos para que nosotros podamos dar el fuerte pregón como iglesia. Y vamos a mirar nosotros que tristemente hay un consejo que ha sido rechazado que nos va a impedir dar el fuerte pregón del cuarto ángel. Muchos no se han puesto a pensar lo que significa esta palabra cuando dice guardaos de los falsos profetas. Si nosotros vamos a este libro que ustedes miran en su pantalla, que es de el pastor James White, que lleva por nombre La Segunda Venida de Cristo, hablando de Mateo 24, él nos dice qué significa la palabra falsos profetas. Y miren lo que él nos va a decir. En el uso común de la palabra profeta es aquel que predice, pero la palabra a veces significa simplemente un maestro. Los profetas de Dios anuncian el futuro, siendo instruidos por ángeles buenos y el Espíritu de Dios. El pastor James White va a seguir diciendo: y si bien esto es cierto para aquellos que están bajo la inspiración directa de sus seres superiores, buenos o malos, los maestros consagrados de la verdad divina pueden ser considerados profetas de Dios. Y miren la expresión profeta. Y los profesores de el error se puede llamar propiamente falsos profetas. Los profetas de Dios son maestros de pureza, reprobadores del pecado y fiel en advertir al pueblo de los peligros venideros. Por eso la palabra falso profeta bien se puede utilizar para designar falsos maestros. Tristemente, en esta batalla entre el bien y el mal, tanto hay buenos maestros como hay falsos maestros. Por eso, en este tema de un consejo rechazado, los mensajeros silenciosos nos van a decir cuál fue ese consejo rechazado y por qué es que nuestra iglesia está en esta situación. ¿Cuál situación es en la que está? Pues ustedes lo miran ahí en su pantalla. Estamos en un tiempo de apostasía. Y en este tiempo de apostasía, Dios está mandando el mensaje del tercer y del cuarto ángel unidos. Por eso dice la mensajera del Señor en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 131. Dice: al crecer el tercer mensaje, hasta ser un fuerte pregón, cuando acompañe a la obra final un gran poder y gloria, los hijos de Dios participarán de aquella gloria. Y Dios nos ha llamado para que demos este fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel y el mensaje del cuarto ángel. Estos mensajes van a traer separación entre lo santo y lo común, entre el fuego santo y el fuego extraño. Por eso nosotros miramos en nuestro tema pasado cómo es que un falso profeta allá
en el libro de Reyes engañó a un profeta. Ese fue nuestro estudio del sábado. Hoy en este estudio vamos a mirar que no necesariamente porque el profeta guarde el sábado quiere decir que es un profeta de Dios. Vamos a mirar nosotros en el libro de Jeremías y vamos a abrir las escrituras para mirar nosotros un ejemplo de la batalla de dos profetas. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Encontraremos nosotros en el libro de Jeremías, en el capítulo donde nos va a hablar de la batalla de dos profetas. Y vamos a mirar nosotros aquí en el libro de Jeremías, donde está el profeta Jeremías y está el otro profeta. Dice Jeremías capítulo 26 y vamos a leer el versículo 2, donde dice: así dice Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé, que les hablases, no retengas palabra. Si nosotros nos damos cuenta, Jeremías está en el atrio. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Jeremías está en el atrio y no está adentro del templo? La respuesta es porque a Jeremías le habían prohibido la entrada al templo. Y por eso Jeremías tenía que estar predicando desde el atrio. Así de igual manera, muchos de nosotros nos han prohibido la predicación en los templos y por eso tenemos que estar predicando desde diferentes lugares, así como Jeremías. Y luego dice, versículo 3, quizá oirán y se tornarán cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así dice Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual di delante de vosotros para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío, madrugando en enviarlos, a los cuales no habéis oído. Así que Dios está mandando a sus profetas para amonestarnos y dice, quizá haya alguien que quiera oír. Es por eso que nosotros hacemos estas transmisiones. Quizá haya alguien que quiera oír la verdad que está ocurriendo en nuestros tiempos. Por eso miren lo que dice la mensajera del Señor en Primeros Escritos, página 277. Aquí están los mensajeros, aquí están los profetas. Dice, vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Luego dice el espíritu de profecía, después vi otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras, este es el mensaje del cuarto ángel, clamaba con fuerte voz, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo
y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y luego dice el consejo del testigo del espíritu de profecía. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. Así que aquí encontramos nosotros que el mensaje del cuarto ángel, vamos a encontrar nosotros que nos está dando el consejo de salir de Babilonia, como ocurrió en 1844. Saben ustedes que en 1844 Dios nos mandó un consejo y ese consejo fue rechazado. Y si nosotros rechazamos este consejo, nos va a ocurrir como le ocurrió a las iglesias que cayeron en 1844 y se convirtieron en Babilonia. Sí, ese consejo las iglesias lo rechazaron y ahora a nosotros se nos ha dado ese consejo y lo hemos rechazado. ¿Cuál fue el consejo que se nos dio? Este fue el consejo que se nos dio y que hemos rechazado. Por eso la mensajera del Señor dice en Patriarcas y Profetas, este es el consejo que hemos rechazado. Dice, el verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Este consejo se nos dio en 1844 de tener la ciencia de la verdadera educación. Ese consejo lo rechazamos nosotros. No sabemos cuál es la ciencia de la verdadera educación. Y para conocer cuál es el mensaje rechazado, vamos a utilizar a un mensajero silencioso. Este mensajero silencioso es el que ustedes pueden mirar aquí en su pantalla, que es este. Lleva por nombre Estudios sobre la Educación Cristiana y es utilizado escrito por el pastor Edward Sutherland. Este mensajero silencioso es el que vamos a estar utilizando en esta noche para ver que nosotros hemos rechazado el consejo de amonestación que Dios nos dio. Vamos a leer la parte de atrás para que ustedes miren que este librito, Estudios sobre la Educación Cristiana, tiene base en el espíritu de profecía. Y todo este libro está basado simplemente en una cita que aparece aquí en la parte de abajo, donde dice la educación cristiana. Y miren lo que nos dice. En una serie de conferencias, el doctor Edward Sutherland aseveró que las grandes denominaciones protestantes fallaron en dar el mensaje del primer ángel en toda su plenitud, debido a que no se liberaron a sí mismas del sistema papal de educación. Se aferraron a este sistema y finalmente las puso a su mismo nivel, convirtiéndolas de esta forma en Babilonia. Y luego dice aquí, este es el consejo que se nos da: la denominación adventista del séptimo día surgió debido a este fracaso y debe de tener éxito ahí donde las otras fallaron. Su derecho de nacimiento es un gran movimiento de reforma. Y luego sigue diciendo, el más grande que el mundo jamás haya conocido. El Señor le ha estado diciendo a su pueblo que nosotros como pueblo estamos en peligro inminente de sufrir la misma derrota que ellas, debido
a que todavía nos estamos aferrando a métodos mundanos de educación. Y luego dice aquí, vamos a ampliar para que miremos lo que dice aquí. Dice, estas iglesias fallaron en dar el clamor de medianoche debido a su educación equivocada. Nosotros como pueblo creemos que estamos a punto de entrar al periodo de la lluvia tardía y necesitamos desligarnos de cualquiera enredos que puedan impedir que cumplamos la misión de Dios para nosotros por medio de la educación cristiana, para que el fuerte pregón pueda ser dado. Y luego dice, ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Y luego aquí miramos nosotros que se encuentra en La Educación Cristiana, volumen 1, número 2, de agosto de 1897. Este es el libro que vamos a estar utilizando para mirar que nosotros hemos rechazado ese consejo que Dios nos ha dado. Por eso vamos a mirar nosotros que el consejo que Dios nos ha dado lo hemos rechazado. Y vamos a mirar cuál fue el consejo que Dios nos ha dado. Miren lo que dice el libro de la educación, estudios sobre la educación cristiana, página 1. El pastor Sutherland dice, el objetivo de estos estudios es ofrecer una mejor comprensión de la causa de la decadencia y la caída moral de las denominaciones protestantes durante el periodo del clamor de medianoche en el 1844, y para ayudarnos como adventistas del séptimo día a evitar sus errores mientras nosotros nos aproximamos al fuerte clamor que pronto se deberá de dar al mundo. Y luego dice, un breve estudio de la historia de las denominaciones protestantes muestra que su caída espiritual en 1844 fue el resultado de su falla en no entender la verdadera ciencia de la educación. Su falla de no entender y practicar la educación cristiana los descalificó para proclamar al mundo el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y miren lo que nos va a dar el mensajero silencioso, el pastor Edward Sutherland. Dice, la denominación adventista del séptimo día fue entonces llamada a la existencia para tomar la obra que las iglesias populares habían fallado en entrenar a sus misioneros a hacer. Podemos entonces nosotros mirar que en 1844 las denominaciones protestantes fallaron en dar el fuerte clamor. Por eso dice el conflicto de los siglos que los que dieron el clamor de medianoche, los que dieron el mensaje del primero y del segundo ángel, fueron laicos que no estaban contaminados con la educación papal, la educación de los protestantes que ya se había corrompido. Por eso miren lo que dice este otro testimonio. Dice, las denominaciones protestantes no pudieron dar el mensaje del tercer ángel, un movimiento de reforma, el cual es una advertencia contra la bestia y su imagen, porque todavía estaban apegándose a aquellas doctrinas
y aquellos principios de educación que en sí mismos conforman la bestia y su imagen. Y luego miren el consejo que dice aquí. Es importante que los jóvenes adventistas del séptimo día estudien seriamente las causas de la decadencia espiritual de estas iglesias en 1844. No sea que repitamos su historia y seamos desechados por el Espíritu de Dios y así perder nuestro lugar en el reino. Si los adventistas del séptimo día triunfan donde ellos fracasaron, debemos tener un sistema educativo que repudie aquellos principios que en sí mismo desarrollan la bestia y su imagen. Así que ahí podemos mirar nosotros que nosotros necesitamos desechar toda falsa educación. Por eso es que Dios allá en el Antiguo Testamento colocó las escuelas de los profetas, quien la inició el profeta Samuel. Posteriormente esa escuela de los profetas la siguió visitando y la siguió liderando el profeta Elías. Después del profeta Elías, cuando fue ascendido al cielo, el profeta Eliseo siguió visitando las escuelas de los profetas. Y así de igual manera, Dios hoy en día nos ha encomendado que volvamos a la ciencia de la verdadera educación. Tristemente, en 1844, los que habían sido sucesores de Martín Lutero y de Melanchthon se corrompieron. Miramos nosotros y nosotros sabemos que en 1517 Martín Lutero comenzó la Reforma Protestante. Y muchos creen que Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, al clavar las tesis en la puerta de Gutenberg, le dio una gran herida al sistema papal. Pero esa no fue la herida realmente que causó daño al sistema papal, sino que fue el levantar escuelas de verdaderos protestantes. Miren lo que dice el libro de el pastor Sutherland en cuanto a Lutero y Melanchthon, hablando de la ciencia de la verdadera educación. Miren lo que dice. Lutero y Melanchthon, los grandes reformadores del siglo XVI, comprendían claramente que sin educación cristiana era imposible tener una reforma religiosa permanente. Así que no solamente le prestaron atención a las doctrinas del papado, sino que también desarrollaron un fuerte sistema de escuelas cristianas. Melanchthon dirigía firmemente sus esfuerzos al avance de la educación y a la edificación de buenas escuelas cristianas. En la primavera de 1525, con la ayuda de Lutero, reorganizó las escuelas de Eisleben y de Magdeburg. Él declaró: la causa de la verdadera educación es la causa de Dios. Así que podemos mirar nosotros que tanto Lutero como Melanchthon hicieron y reorganizaron las escuelas. Por eso es que ese es el consejo que hoy la iglesia adventista ha rechazado. Han rechazado la reorganización de las escuelas. Tristemente, las escuelas han sido contaminadas por la apostasía. Por eso la mensajera del Señor nos dice lo que realmente necesitamos para dar el fuerte pregón. Dice ella: debe producirse un reavivamiento
y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. Esto es lo que estaba haciendo tanto Lutero como Melanchthon. Dice, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. Así que por eso es que les estamos presentando estos temas, porque necesitamos tener un cambio de ideas, de teorías, de hábitos y de prácticas. Necesitamos quitarnos este pensamiento papal que se nos ha introducido desde que entramos a la iglesia y necesitamos volvernos a ser verdaderos protestantes. Miren lo que dice el pastor Sutherland hablando de Martín Lutero y de Melanchthon. Estos reformadores se dieron cuenta que la fuerza de la iglesia papal descansaba en un sistema educativo y le infligieron un golpe triturador a este sistema e hiriéndolo, trajeron a la iglesia papal a sus rodillas. Fíjense que aquí nos está diciendo que verdaderamente el golpe más grande que le dieron los reformadores, tanto Lutero como Melanchthon, no fue clavar las 95 tesis en la puerta de Gutenberg, sino el golpe más grande que le dieron tanto Lutero como Melanchthon fue el cambiar el sistema educativo papal. Y ese es el consejo que nosotros hemos ignorado, porque en nuestro estudio pasado leímos que el espíritu de profecía nos dijo que el error más grande en Battle Creek, la escuela de la iglesia, fue el no seguir con la reforma. Ese fue el grande y más grave error educativo como iglesia. Por eso vamos a seguir mirando lo que causaron esa reforma de Lutero y Melanchthon. Dice, los reformadores establecieron un sistema de escuelas cristianas que hizo de sus hijos verdaderos protestantes. Es decir, que estas escuelas que levantaron Martín Lutero y Melanchthon, que reorganizaron en esas escuelas que eran contrarias a las escuelas católicas, estaban haciendo verdaderos protestantes. Por eso miren lo que va a seguir diciendo el pastor Sutherland en este libro, Estudios sobre la Educación Cristiana. Dice, los protestantes, ellos apartaron también a sus hijos de las escuelas católicas. Los habitantes de Manís no vacilaron en enviar sus niños a las escuelas protestantes. ¿Se dan cuenta, hermanos, que ellos se dieron cuenta que el más grande error en sus tiempos era el enviar a sus hijos a las escuelas católicas? Por eso se dieron cuenta que la iglesia católica, su más grande fuerza para dominar eran las escuelas. Entonces, tanto Lutero como Melanchthon se dieron cuenta que necesitaban atacar las escuelas católicas y necesitaban reorganizar esas escuelas para que sus hijos no fueran contaminados con los pensamientos y doctrinas de los sacerdotes, de los papas, de los jesuitas. Y por eso ellos decidieron sacar a sus hijos de las escuelas católicas y llevarlos a las escuelas de los protestantes, ya una vez organizadas, reorganizadas. Nuestro error más grande como adventistas en la actualidad es enviar a nuestros hijos
a las escuelas donde los que los dirigen son católicos. Y mientras hagamos eso, dice el pastor Sutherland que no tendremos parte en dar el fuerte pregón. Tristemente, vamos a leer nosotros que cuando Martín Lutero y su compañero Melantón murieron, los sucesores de ellos traicionaron el mensaje, traicionaron la reforma y decidieron introducir en esas escuelas protestantes nuevamente las ideas católicas. Es prácticamente lo que dice la Biblia allá en el libro de Jueces. Miren lo que dice el libro de Jueces. En el capítulo 2, donde dice, y el versículo 10, este versículo lo utiliza el pastor Sutherland para esta cita que vamos a leer. Dice, Jueces capítulo 2 y el versículo 10. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos, dice aquí, de Jehová, y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Si nosotros miramos aquí, estamos mirando que después de esa generación no conoció a Jehová. Por eso miren lo que va a decir el pastor Sutherland en cuanto a después de la muerte de Melantón y Lutero. Dice aquí, después de la muerte de Lutero y Melantón, los teólogos en cuyas manos recayó la obra de la reforma, y en vez de multiplicar las escuelas cristianas, se absorbieron en las meras tecnicidades de la teología y pasaron por alto la obra más grande del siglo. Dice aquí, ellos vendieron su primogenitura por un plato de potaje o de lenteja. La iglesia protestante, quedando de esta manera debilitada, no pudo poner resistencia al gran poder de la rejuvenecida educación papal. Por eso, cuando ellos recuperaron, es decir, el papado volvió a recuperar las escuelas, se volvió a hacer grande, empezó nuevamente a dominar a los protestantes. Por eso en la página 10 de este libro, Estudios sobre la Educación Cristiana, dice, el papado se dio cuenta de que la existencia de la iglesia papal dependía de lograr una victoria sobre las escuelas protestantes. Es decir, el papado sabe, la iglesia católica sabe que si ellos controlan las escuelas de los protestantes, las escuelas del mundo, van a tener el dominio de todos, de toda la gente de este planeta Tierra. Por eso ellos están enfocados en liderar todas las escuelas. Vamos a colocar nosotros un video y vamos a mirar cómo va avanzando esto de la educación, y está atrapando a todo aquel para que no pueda dar el fuerte pregón. Todos nosotros sabemos que nuestros jóvenes son los que Dios ha llamado para dar este fuerte pregón, pero los está agarrando, los está amarrando el sistema educativo. El sistema los tiene amarrados para que no puedan dar este fuerte pregón. Sin embargo, hay un falso fuerte pregón que cree
que no necesita cumplir los requisitos para dar ese fuerte pregón. Para que podamos dar el fuerte pregón, nosotros necesitamos deslingarnos de la educación papal. Si no, miren el proyecto de lo que nos va a decir el sacerdote Francisco. Miren lo que dice aquí. Vamos a colocar el video. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona. Lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto
e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Ustedes pudieron notar ahí que desde el año pasado se está trabajando para este pacto global educativo, donde el que va a la cabeza es la Iglesia Católica, quienes están fomentando este pacto educativo global. Cuando nosotros vamos a mirar que la ciencia de la verdadera educación nos dice: Satanás le sacó ventaja a esta ceguera para hacer que algunos de sus propios educadores, como lobos vestidos de oveja, devoraran a los corderos. Va a hablar de un lobo, de un falso profeta, de uno que está registrado en Mateo 24:4. John Sturm fue el primero de estos lobos, quien era considerado ser un buen protestante por estos reformadores ciegos. Introdujo prácticamente el sistema entero de educación papal en las escuelas protestantes de Estrasburgo. Y como él pretendía ser protestante, los sucesores de Lutero miraron con agrado su esquema educativo completo. Fue considerado por los así llamados reformadores como el más grande educador de la época, y su escuela llegó a ser tan popular entre protestantes que fue tomada como el modelo para las escuelas protestantes de Alemania, y su influencia se extendió a Inglaterra y desde allí hasta América. Este lobo educador, dice el pastor Sutherland, vestido en un vellón cristiano, hizo posible una victoria papal. El más peligroso de todos los enemigos de una iglesia es una escuela propia. Dice Sutherland, una escuela propia cristiana de profesión con maestros y administradores convertidos solo a medias, quienes están acostumbrados a métodos populares. Sigue diciendo, cediendo en algunas cosas y haciendo reformas solo a medias, prefiriendo obrar de acuerdo con sus propias ideas. Por eso es que miramos nosotros que en la actualidad solamente se han hecho reformas a media. La iglesia adventista solamente hizo una reforma a media en la educación. Hoy en día, de igual manera, los grupos de sostén propio han hecho solamente una reforma a media. Y al hacer esa reforma a media, simplemente están siguiendo las huellas de Roma, las huellas del catolicismo. Por eso miren lo que dice Edward Sutherland. Avanzan paso a paso, avanzan hacia la educación mundana, guiando consigo a las ovejas inocentes. En el día del juicio será más fácil para aquel hombre que ha sido frío y un enemigo acérrimo de un movimiento de reforma que para aquel que profesa ser pastor de ovejas, pero que ha sido un lobo vestido en piel de oveja, que engaña a las ovejas hasta que ellas son incapaces de salvarse a sí mismas. Es el golpe maestro del diablo para derrotar la obra de Dios en el mundo. Y no existe una obra más difícil de contrarrestar. Ninguna otra forma de maldad es denunciada tan fuertemente con las palabras: yo conozco tus obras. Si ustedes miran ahí está diciendo que es más peligroso tener a alguien que se llame pastor y que solamente, dice aquí,
haga una reforma a medias, porque al estar haciendo la reforma a medias, simplemente está siguiendo el sistema papal, el sistema de la Iglesia Católica, el sistema de lo que hicieron los protestantes después de que murió Martín Lutero y Melantón. Por eso dice aquí que dice que para aquel que profesa ser pastor de ovejas, pero que ha sido un lobo vestido en piel de oveja, que engaña a las ovejas hasta que ellas son incapaces de salvarse a sí mismos. Por eso miren lo que dice. Aquí viene donde vamos a mirar el gran error, la amonestación rechazada en la iglesia. Miren lo que dice en la página 11. Las escuelas jesuitas. Este estudio debe aclarar que los maestros protestantes debilitaron e inhabilitaron a las denominaciones protestantes para el ataque producido por el papado a través del contrasistema de educación introducido por Ignacio de Loyola, fundador de la orden de los jesuitas. Ante esto, la Iglesia Católica se daba cuenta de su importancia para resistir el gran movimiento del protestantismo inaugurado por miles de misioneros entrenados en las escuelas cristianas de Lutero y Melantón. Al notar el regreso de la Iglesia protestante a una ortodoxia muerta bajo el liderazgo ineficaz de los sucesores de Lutero, el papado reconoció el punto vulnerable en el protestantismo. La orden de los jesuitas halló su misión especial en combatir la reforma como el medio más eficaz de contrarrestar el progreso del protestantismo. Eligió como blanco controlar la educación. Desarrolló una inmensa actividad educacional en los países protestantes y ganó para sus escuelas una gran reputación. Más que cualquier otro agente estaba el progreso de la reforma e incluso tuvo éxito en recuperar territorio que ya había sido conquistado por el protestantismo. Trabajó principalmente a través de sus escuelas, en las cuales establecía y controlaba grandes números de personas. Cada miembro de la orden llegó a ser un práctico competente y maestro. Podemos mirar nosotros ahí que el consejo ignorado, el consejo rechazado es este. Y vamos a mirar nosotros que la educación papal volvió a retomar todas las escuelas protestantes, volvió a retomar todo el control de esas escuelas para ellas poder gobernar a los maestros y a los alumnos. Lo más triste es que vamos a mirar nosotros ahorita que los maestros, los jesuitas, controlaron no solamente las escuelas protestantes, sino que también han controlado las escuelas adventistas, y ellos son los que ahora tienen el control del sistema educativo que un día el Señor llamó para que dieran el fuerte pregón y que ahora están en los lazos del enemigo. Miren lo que la mensajera del Señor escribió hablando de los jesuitas. Dice El conflicto de los siglos en la página 249 y 250. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iban a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado.
Fíjense que aquí está diciendo el espíritu de profecía que si hay alguien con el cual no debemos de tener ningún lazo es con los jesuitas, que si hay alguien al que debemos de rechazar es a los jesuitas, porque dice que ellos cuando nacieron iban a ser crueles, no iban a tener escrúpulos, pues eran los campeones del papado. Por eso ella sigue diciendo de los jesuitas, para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuela para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Por eso el Señor nos está pidiendo, hermanos, como dice aquí, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es decir, necesitamos denunciar cómo tristemente los jesuitas han entrado en la educación adventista, y no solamente en la educación adventista, sino también han introducido estos pensamientos jesuitas en los ministerios de sostén propio. Hoy solamente vamos a mirar cómo se ha introducido los jesuitas en la organización adventista, y el día miércoles estaremos presentando cómo los jesuitas se han introducido en los grupos de sostén propio. Por eso dice ella, ha llegado el tiempo de llamar a las cosas por su verdadero nombre. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente, y aquellos que han estado vacilando por largo tiempo entre dos opiniones deben decidirse definitivamente en favor o en contra de la ley de Dios. Algunos aceptarán teorías que distorsionan la palabra de Dios y socavan el fundamento de la verdad que ha sido establecido firmemente, punto por punto, y sellado por el poder del Espíritu Santo. Han de revivir las viejas verdades a fin de que las teorías falsas que han sido introducidas por el enemigo puedan ser inteligentemente enfrentadas. No puede haber unión entre la verdad y el error. Por eso es que aquí vamos a mirar que los que quieran dar el fuerte pregón tienen que estar desconectados de la educación papal, de la educación jesuita, de los pensamientos de estos líderes. Vamos a mirar nosotros esta cita que viene aquí en la página 13 de Estudios sobre la Educación Cristiana. Pongan mucha atención a esta cita, porque es lo que realmente estamos viviendo en la actualidad. Dice aquí, el éxito de las escuelas jesuitas con respecto al éxito del sistema educativo jesuita en vencer a los descuidados e indiferentes protestantes, leemos, ellos sostenían sus puntos de vista, opacaron las escuelas protestantes y como un parásito les chuparon la vida. Sus labores estaban por sobre todo dedicadas a las universidades,
los protestantes hicieron traer a sus hijos de las escuelas distantes y los pusieron bajo el cuidado. Miren lo que va a decir ahorita. Los protestantes hicieron traer a sus hijos de las escuelas distantes y los pusieron bajo el cuidado de los jesuitas. Qué terrible, hermanos, que al principio, primero, miramos nosotros que al principio, en el tiempo de la Reforma, 1517, cuando Martín Lutero estaba luchando contra el sistema papal, el sistema educativo, en ese entonces todos los hijos de los reformadores fueron sacados de las escuelas católicas y fueron llevadas a las escuelas protestantes. Pero ahora, en este tiempo, todos los hijos de los protestantes son sacados de esas escuelas y son llevados a las escuelas de los católicos. Ahora se voltearon las cosas. Y miren lo que va a seguir diciendo la cita. Dice, los jesuitas ocuparon la silla de los profesores en las escuelas protestantes también. Ellos conquistaron a los alemanes en su propia tierra, en su misma casa, y les quitaron una parte de su territorio, una parte de su tierra nativa. Imagínense a una escuela protestante donde el que se sienta ahí para dar clase sea un jesuita. Es reírse del protestante en su cara. Es llevar en su misma cara las abominaciones de Babilonia. Es estarle dando en su misma casa, en su mismo plato, el vino de Babilonia. Por eso cuando llegamos ahora a nuestro tiempo, vamos a mirar nosotros que es exactamente lo que ha ocurrido. Lo que ocurrió allá en Alemania es lo mismo que ha ocurrido ahora con las escuelas adventistas. Miren estas imágenes donde vamos a mirar si lo que acabamos de decir es cierto o no. Vuelvo a leer, los jesuitas ocuparon la silla de los profesores. Ahora miren estas imágenes de los jesuitas donde ellos están ocupando la silla de los profesores en las escuelas adventistas. Ustedes están mirando ahí en su pantalla un seminario teológico en una escuela adventista es exactamente lo mismo que dice esta cita. Los jesuitas ocuparon la silla de los profesores. Ellos conquistaron a los alemanes en su propia tierra. Yo diría así, los jesuitas ocuparon la silla de los profesores adventistas en sus escuelas. Y los jesuitas conquistaron a los adventistas en su propia tierra y en su misma casa, y les quitaron la parte de su territorio, les quitaron las escuelas, les quitaron las iglesias, y es por eso que hoy nosotros miramos porque la iglesia está contaminada. Está contaminada porque decidimos entregarles la casa a los jesuitas, como ocurrió en Alemania. Ustedes están mirando ahí en su pantalla cómo los jesuitas son los que liderean las escuelas adventistas. Ellos se sientan ahora en la silla de los profesores. Ellos son los que dirigen estas escuelas, los que revisan estas escuelas, los que entregan doctorados a las escuelas. Díganme ustedes si no es que hemos llegado al tiempo donde nuestra casa ha sido tomada por los jesuitas, donde el sacerdote católico supervisa las clases de las escuelas
escuelas adventistas donde se supone que estos hijos del papado no deberían entrar. Por eso es que este tema se llama una amonestación rechazada, porque la mensajera del Señor nos dijo que nosotros no deberíamos tener unión con los jesuitas, con los católicos, y sin embargo hoy en la actualidad les han entregado las escuelas adventistas a los jesuitas. Ahí está el jesuita supervisando las escuelas, y todos los que están ahí recibiendo este seminario teológico, cuando lleguen a las iglesias, simplemente van a llevar el vino de Babilonia, el veneno del jesuitismo. Por eso es que en las iglesias adventistas se han cambiado las doctrinas, se han cambiado, que no podemos llevar el espíritu de profecía, que no podemos hablar del mensaje del tercer ángel. Ahí siguen ustedes mirando cómo los jesuitas instruyen, se sientan a dirigir a los que un día fueron protestantes. Díganme ustedes si no se está cumpliendo lo que estaba escrito por el pastor Edward Sutherland en el libro La ciencia de la verdadera educación. Hemos rechazado el mensaje de Dios. Hemos apostatado, aunque muchos lo nieguen. Le hemos entregado esta iglesia al catolicismo. Hemos hecho, como dice el libro de Ezequiel, un pacto con la muerte. Por eso es que el Señor nos dice que en el tiempo de Martín Lutero realmente se habían formado verdaderos protestantes. Tristemente hoy en la iglesia ya no hay protestantes. Y en muchos ministerios de sostén propio que han sido enseñados por maestros jesuitas, siguen trayendo el mismo sistema en el sostén propio. El día miércoles estaremos mostrando las evidencias de cómo en muchos grupos de sostén propio se siguen trayendo las ideas de los jesuitas, quienes han sido alumnos de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, y que simplemente lo que ahora han dispersado son falsas teorías. Por eso la mensajera del Señor bien lo dijo. En una visión ella escribió y dijo: a nuestro regreso en el camino, sostuvimos 2 reuniones en Orange y vi evidencia de que la iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el Espíritu del Señor. Dice aquí: esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de 2 en 2. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles. Pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió, dice el espíritu de profecía. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar
sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetía a menudo: si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban, y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Ahí está la profecía que miró la mensajera del Señor, donde el sistema educativo iba a ser confiscado, iba a ser cambiado, iba a ser tomado por la orden de los jesuitas. Y eso es lo que hoy, aunque muchos lo nieguen, aunque muchos digan que es mentira, todas las evidencias dicen lo contrario. Aunque muchos digan que no es cierto que hay jesuitas en la casa, sí lo hay, porque ellos mismos lo han confirmado en sus pactos ecuménicos. Por eso es que para dar el fuerte pregón necesitamos desechar toda relación con el sistema educativo papal. Necesitamos desechar todo pensamiento católico que se ha propagado por las escuelas adventistas. Necesitamos desechar todo pensamiento católico que haya en los grupos de sostén propio. Si tú estás ahí metido, déjame decirte, si no conoces tu historia y si no sabes la diferencia entre la ciencia de la verdadera educación y la falsa ciencia de la educación, no vas a poder dar el fuerte pregón y no vas a tener un lugar en el cielo. Por eso es bien importante conocer cuál es la verdadera ciencia de la educación para poder dar el fuerte pregón. La iglesia rechazó este consejo, rechazó el que jesuitas dirigieran las escuelas, y hoy es por eso que en nuestras escuelas encontramos esta clase de literatura que, aunque muchos lo nieguen, es lo que realmente distribuyen las librerías adventistas, donde lo que hay es solamente veneno mortal para el alma. Por ejemplo, ahí estás mirando libros que se venden en las librerías adventistas. Ahí lo estás mirando. Por ejemplo, libros de Billy Graham, este pastor evangélico que guarda el domingo, que no cree en el mensaje de los 3 ángeles, que cree en la inmortalidad del alma, que cree que rechaza el don de la profecía, que rechaza el régimen pro salud. Estos son los libros que ahora se distribuyen en las librerías adventistas y en muchas librerías de sostén propio, simplemente porque han adquirido el sistema educativo papal, han adquirido el pensamiento católico y han abierto las puertas a la orden de los jesuitas. Por eso es que el mensaje del tercer ángel hace una separación entre lo santo y lo común, entre lo verdadero y lo falso. Por eso es que hoy en día estos falsos profetas, estos falsos reformadores, estos falsos maestros se miscluyen aún en los comentarios de la escuela sabática. Y esa es
otro engaño más que muchos grupos de sostén propio tienen, porque ellos saben que las escuelas sabáticas, de igual manera como las escuelas adventistas han sido lideradas por los jesuitas, así de igual manera las escuelas sabáticas han sido lideradas por los jesuitas, y los grupos de sostén propio están distribuyendo por medio de las escuelas sabáticas las falsas herejías de los jesuitas. Por eso es que miramos nosotros en muchos grupos de sostén propio promoviendo la escuela sabática, donde ustedes miran comentarios de estos falsos profetas, como Billy Graham, como Rick Warren, como este otro Richard Foster. Todos ellos son pastores protestantes, que yo les hago la pregunta: ¿qué tienen que hacer estos libros en las librerías adventistas cuando nosotros sabemos que lo que ellos escriben son simplemente falsas doctrinas y herejías? ¿Qué tienen que hacer estos libros en las librerías de grupos de sostén propios? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Si se supone que salimos de la apostasía, ¿por qué tendremos que seguir dando estos libros al remanente, al pueblo escogido de Dios? Por eso, cuando nosotros seguimos avanzando, vamos a encontrar aquí, voy a adelantar, este otro ministerio también, que ya lo di en otra sesión, en otra clase, en otro tema. Este ministerio que se hace llamar verdad presente, que se hace llamar de grupo de reforma, según ellos están trayendo una reforma. Miren los libros que ellos venden. ¿Qué tienen que hacer estos libros ahí? ¿Qué tienen que hacer libros como un sitio en la cumbre? ¿Qué tienen que hacer libros como libros de Matthew Henry, que es un jesuita católico? ¿Qué tienen que hacer libros como Decisiones para Cristo, otro Luis Torres, que es un jesuita católico? Yo les hago la pregunta: ¿qué es lo que tienen que hacer esos libros en las librerías de supuestamente grupo de sostén propio que defiende la verdad, donde enseñan la formación espiritual que nosotros sabemos que viene de la Iglesia Católica, de la orden de los jesuitas? Por eso es que la palabra de Dios nos dice que si no conocemos la ciencia de la verdadera educación, vamos a ser engañados. Puedes estar en un grupo de sostén propio y sin darte cuenta estás bebiendo los vinos del error de Babilonia, si no conoces la ciencia de la verdadera educación. Hoy en esta noche hemos presentado las evidencias de cómo en la iglesia adventista los que controlan las escuelas son los jesuitas. Como este libro que les presentamos nosotros, este libro, el de el pastor Edward Sutherland, desenmascara la apostasía que está dentro de la iglesia. Por eso es que este tema se llama Los mensajeros silenciosos, denunciando la apostasía, un mensaje rechazado. Porque aquí, como en el conflicto de los siglos, se nos dio el consejo de que no permitiéramos que la orden de los jesuitas, que la iglesia católica entrara a la iglesia. Y sin embargo, los líderes traicionaron este cometido. Los líderes traicionaron este consejo, rechazaron el don de profecía, y ahora los que están sufriendo es el pueblo.
porque están bebiendo el vino de Babilonia en su misma casa y lo están comiendo de su mismo plato. Por eso es que hicimos esta presentación para aquellos que quieran venir a la verdad y aquellos que quieran salir de este sistema. Aquellos que quieran realmente obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a concluir nuestro estudio de esta noche dejándolos con esta cita del libro de Gálatas, donde dice, esta cita donde dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Si por decirles la verdad me voy a hacer vuestro enemigo, pues prefiero ser su enemigo, pero amigo del Señor Jesús. No hay que traicionar la verdad, ni hay que vender nuestra primogenitura por un plato de lenteja. La Biblia dice que Dios va a tener un remanente, y ese remanente va a ser fiel y verdadero. Este remanente no va a tener nada que ver con el sistema apóstata, con el sistema católico. Simplemente se va a dejar liderar por nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Por eso el Señor te hace la invitación en esta noche a que decidas obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que así como los profetas, como los apóstoles, como los reformadores prefirieron apartarse antes que traicionar la verdad de Dios. Prefirieron ir y reunirse con aquellos que aman la verdad, que viven la verdad y que prefieren un escrito está que una palabra de hombre. Hoy el Señor, si aún tienes discernimiento para oír la voz del Espíritu Santo, Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso el Señor te hace la invitación a que no lo tomes como un ataque, que no lo tomes como un enfrentamiento. Tómalo como un consejo para que no rechacemos nosotros ese consejo como muchos lo han hecho. Por eso el día miércoles te hacemos la invitación porque seguiremos con este estudio. Ahora nos centraremos en la falsa educación que se encuentra en los grupos de sostén propio, especialmente como ellos, los grupos de sostén propio, también tienen los pensamientos de la orden de los jesuitas. Y te los vamos a mostrar con pruebas y con escritos de que ellos están enseñando de acuerdo al sistema papal. Y eso es lo que muchos han recibido y por eso actúan como actúan. Por eso es que te hacemos la invitación el día miércoles a las 7 de la noche. Estaremos nuevamente transmitiendo, pero en esta ocasión miraremos la falsa educación en los grupos de sostén propio. Así que vamos a concluir con una palabra de oración y que el Señor nos bendiga. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor, estamos aquí colocados de rodillas, pidiéndote, Señor, que este estudio que hemos dado, todos aquellos que tengan el deseo de andar en la luz y de rechazar las herejías, las teorías de hombre, por el poder de tu palabra, puedan diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso. Te ruego y te suplico, Señor, por aquellos hermanos que estarán tomando decisiones para vida eterna. Aquellos hermanos que van a preferir estar de parte tuya y no de parte del enemigo de las almas. Que así como los reformadores
los verdaderos reformadores se apartaron de toda teoría, de toda herejía, de todo sistema papal, así de igual manera, Señor, nosotros nos apartemos de toda apostasía, de toda herejía, y denunciemos a voz en cuello las abominaciones que se están haciendo en medio de tu pueblo, para que la sangre de ellos nos caiga sobre nosotros y el día de mañana puedas tú decir que hubo alguien que les animaba a obedecer la verdad y a separarse de la mentira y del error. Por eso, Señor, te rogamos y te suplicamos que bendigas este tema y que todos aquellos que tengan el deseo de obedecer a Dios antes que a los hombres puedan ser bendecidos en tu nombre. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Le damos gracias, hermanos, por habernos acompañado durante esta transmisión y los vamos a dejar con nuestro himno, tema que hemos escogido para esta serie de temas que vamos a estar llevando, porque para dar el fuerte pregón necesitamos dejar todo. Necesitamos desprendernos de todo para que podamos ser escogidos para dar el fuerte pregón. Si no dejamos todo, como dijo el pastor Alonso Trevier Jones, no vamos a poder dar el mensaje del fuerte pregón. Y el dejar todo significa dejar a padre, a madre, a hijos, a hijas, a nuera, a suegra, aún como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Te lo voy a poner en la pantalla, porque para dar el fuerte pregón aún necesitamos hacer lo que Él mismo hizo. Y lo que Él mismo hizo es lo que ahorita vamos a leer. Mira lo que hizo el Señor Jesús para poder dar el fuerte pregón en su tiempo. Mira lo que dice ahí. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Para poder dar el mensaje del fuerte pregón, dice, por tanto Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje. Así de igual manera, los que quieran dar el fuerte pregón van a tener que separarse de todo, aún así del templo, de los sacerdotes, de la iglesia, para poder proclamar su mensaje. Y luego dice, y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Ahí está Apocalipsis 18. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse, dice aquí, de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. Así de igual manera, hoy en día, los dirigentes religiosos no quieren dar el mensaje de los tres ángeles, no quieren denunciar la apostasía, no quieren denunciar al papado, simplemente se han hecho amigos de ellos. Y luego dice, y los que llevaban, es decir, los que llevaban esta luz, este fuerte pregón, los que lo van a llevar, se verán obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, dice aquí, en nuestros días,
pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, miren lo que dicen, hermanos, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. ¿Te das cuenta que para poder dar el fuerte pregón vas a tener que apartarte del Sanedrín, del templo, de la iglesia de Jerusalén, de las personas que amas? Mientras no dejes todo esto, no vas a poder dar el fuerte pregón. Por eso en esta noche te hacemos la invitación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como dijo el Señor Jesús, no temas al que puede matar el cuerpo, sino más bien témele al que puede matar el cuerpo y el alma. Te vamos a dejar con nuestro himno de esta serie para que medites en él, y posteriormente te esperamos el día miércoles a las 7 de la noche y continuaremos con este estudio, porque como lo dijo el Salmo, tiempo es de actuar porque han invalidado tu ley. Que el Señor les bendiga y les guarde. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas llamas, encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamas, encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Lo santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamas, encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz.